Existe una verdad que casi nadie acepta sobre el narcisista. Él no sufre cuando lo confrontas, discutes o intentas vencerlo. Sufre cuando nadie reacciona, cuando no hay audiencia, cuando el juego emocional pierde sentido. El narcisista, sea hombre o mujer, parece fuerte por fuera, pero entra en colapso por dentro de una manera silenciosa y peligrosa. Tal vez ya hayas notado señales extrañas: irritación sin motivo, necesidad exagerada de atención, frialdad repentina o un vacío que crece incluso cuando todo va bien. Esto no es casualidad, es el narcisismo comenzando a fallar. Y aquí está el punto más contraintuitivo: cuanto más control intenta mostrar, más revela que está perdiendo su propio piso emocional. En este video vas a descubrir 8 señales claras de que un narcisista está sufriendo en silencio. Señales que casi nadie percibe, pero que cambian completamente la forma de ver este comportamiento. Si entiendes esto hasta el final, vas a ganar una claridad psicológica que pocas personas tienen, y después de eso, nada más pasa desapercibido. Señal 1. La irritación sin motivo aparente. La primera señal suele pasar desapercibida, pero dice mucho sobre lo que está pasando por dentro. El narcisista comienza a demostrar una irritación constante, como si algo estuviera siempre fuera de lugar. No hubo conflicto claro, no hubo pérdida visible, y aún así el humor cambia de forma abrupta. Comentarios simples se vuelven motivo para sarcasmo. Pedidos comunes generan impaciencia. Esto no surge de la nada. El narcisismo comienza a perder sustento interno, y la tensión aparece antes de que la conciencia pueda explicarlo. Por fuera, intenta mantener el control. Por dentro, algo ya se está rompiendo. Esta irritación se manifiesta en las pequeñas interacciones del día a día. Un retraso mínimo, un desacuerdo leve, una pregunta neutra ya provocan respuestas atravesadas. No son explosiones abiertas, sino pequeñas descargas emocionales. Ironías, miradas duras, silencio cargado. Quien convive siente la necesidad de medirse todo el tiempo. El propio narcisista no sabe explicar el motivo de ese mal humor constante. No es rabia direccionada, es una incomodidad difusa. El narcisismo promete superioridad, pero cuando esa promesa falla, el cuerpo reacciona primero. La irritación es la filtración inicial del sufrimiento. Para quien observa, este es un punto decisivo de lectura emocional. Confrontar directamente suele empeorar el cuadro. Preguntar el motivo de la irritación activa aún más la defensa. Una postura inspirada en el estoicismo ayuda a ver patrones, no episodios aislados. Fíjate cuando esta incomodidad surge con más fuerza, cuando no recibe validación, cuando no es el centro de atención o cuando percibe que perdió influencia. Un ejemplo simple es cuando no reaccionas a las provocaciones. La incomodidad aumenta porque el narcisismo depende del impacto emocional en el otro para sostenerse. Esta señal marca el inicio del sufrimiento silencioso. Todavía no hay colapso, pero hay desgaste interno constante. La mente del narcisista pasa a operar en estado de alerta, como si estuviera siempre siendo amenazada. Pierde ligereza, pierde espontaneidad y entra en modo defensivo. Todo se vuelve prueba, todo se vuelve amenaza velada. Muchos confunden esto con fuerza o personalidad difícil. En la práctica es fragilidad enmascarada. El estoicismo enseña que quien reacciona a todo ya perdió el control. Aquí, el control comienza a escurrirse sin que él se dé cuenta. Señal 2. La necesidad obsesiva de validación. Cuando el narcisista comienza a sufrir en silencio, la búsqueda de validación deja de ser vanidad y se vuelve necesidad. Pasa a necesitar confirmaciones externas, como quien necesita aire, likes, elogios, respuestas rápidas, reacciones emocionales intensas. Todo se vuelve termómetro del propio valor. El narcisismo siempre dependió de la mirada del otro, pero ahora esto se intensifica. El vacío interno crece
Y cuanto mayor ese vacío, mayor la urgencia de ser visto. Por fuera, llama a esto autoconfianza. Por dentro, es dependencia. Este comportamiento aparece de forma casi automática. Las redes sociales se vuelven escenario constante. Las provocaciones surgen sin contexto. Las indirectas se lanzan esperando impacto. Él prueba el ambiente todo el tiempo. Si postea algo y no recibe suficiente atención, el humor cambia. Si percibe indiferencia, aumenta el volumen de los intentos. El narcisista no solo quiere aprobación, quiere reacción. Amor, rabia, envidia, cualquier cosa que pruebe que todavía importa. Aquí, el estoicismo ayuda a ver el juego con claridad. Quien depende de la validación externa, entrega el propio control emocional. Un ejemplo simple deja esto evidente. Cuando reaccionas menos, elogias menos o mantienes neutralidad, su incomodidad aumenta. No porque hiciste algo malo, sino porque retiraste la fuente que sostenía la ilusión de importancia. El narcisismo no soporta el silencio emocional. Sin espejos, la identidad comienza a tambalearse. Esta señal revela un sufrimiento más profundo de lo que parece. La obsesión por validación no es exceso de ego, es falta de él. El narcisista pasa a vivir en función de la respuesta ajena, perdiendo contacto con cualquier placer real. El elogio dura poco, la atención se evapora rápido y el vacío retorna más fuerte. Cuanto más necesita ser visto, menos se siente completo. El narcisismo cobra su precio en silencio. Señal 3. La desvalorización de quien antes admiraba. Cuando el sufrimiento del narcisista se profundiza, algo curioso sucede. Comienza a atacar justamente a quien antes admiraba. Personas que eran referencia pasan a ser blanco de ironías, críticas sutiles y comentarios despreciativos. Nada demasiado directo, todo enmascarado de opinión sincera o broma. Este movimiento no nace de la fuerza, sino del dolor. El narcisismo no lidia bien con la comparación interna. Cuando percibe que el otro avanzó, creció o simplemente siguió en paz, la herida se abre. Desvalorizar al otro se vuelve un alivio temporario. Si el otro cae, él no necesita encarar su propio fracaso. Estos ataques suelen venir en dosis pequeñas, casi imperceptibles. Un elogio seguido de una ironía, un comentario que disminuye un logro, una crítica gratuita, fuera de contexto. Quien está cerca siente un clima extraño, pero no siempre entiende el motivo. El narcisista comienza a revisar historias, distorsionar hechos y disminuir méritos. No es coincidencia. El narcisismo necesita rebajar aquello que amenaza su imagen interna. Cuando no logra elevarse, intenta jalar al otro hacia abajo. Es un mecanismo antiguo, casi automático, usado para evitar el enfrentamiento con el propio dolor. Desde el punto de vista del estoicismo, este comportamiento revela total falta de dominio interno. Quien necesita disminuir al otro para sentirse mejor, ya perdió la batalla consigo mismo. Un ejemplo práctico ayuda a ver esto. Cuando alguien crece emocionalmente y deja de reaccionar, el narcisista se siente aún más provocado. La tranquilidad del otro se vuelve un espejo cruel. No discutir, no justificar y no competir corta el combustible de este juego. El narcisismo depende de la disputa emocional. Sin escenario, el ataque pierde fuerza, pero la incomodidad interna aumenta. Esta señal muestra que el sufrimiento ya no es superficial. El narcisista comienza a vivir en guerra silenciosa con quien antes respetaba. La admiración se vuelve envidia y la envidia se vuelve resentimiento. Pasa a reinterpretar el pasado para proteger el ego herido. Donde había colaboración, ahora hay comparación. Donde había respeto, ahora hay desprecio disimulado. Para quien observa con claridad, queda evidente: la desvalorización del otro es solo el intento desesperado de huir del propio sentimiento de insuficiencia. El narcisismo se defiende atacando.
Señal 4. El aislamiento disfrazado de superioridad. Cuando el sufrimiento del narcisista se profundiza, comienza a alejarse de las personas, pero nunca asume esto como fragilidad. El aislamiento viene vestido de discurso de superioridad. Dice que no necesita a nadie, que prefiere quedarse solo, que está por encima de dramas y relaciones superficiales. Por fuera suena como autosuficiencia. Por dentro es una retirada silenciosa. El narcisismo intenta transformar la soledad en elección consciente para no encarar el vacío que crece. Es más fácil decir «me basto a mí mismo» que admitir que ya no logra sostener vínculos reales. Este alejamiento sucede de a poco. Las invitaciones son rechazadas, las conversaciones quedan cortas, las respuestas demoran. Se muestra distante, pero siempre con una justificación elegante. Dice que está enfocado, que maduró, que cortó personas tóxicas. En muchos casos, quienes salen de escena son justamente aquellos que ya no ofrecen validación fácil. El narcisista se aleja para no ser confrontado con su propia caída emocional. El narcisismo crea la narrativa de independencia, mientras la soledad se instala de forma silenciosa y persistente. Bajo la lente del estoicismo, este comportamiento revela huida, no fuerza. Quien realmente es autosuficiente no necesita anunciarlo. Un ejemplo simple ayuda a entender cuando alguien se aleja en silencio sin necesitar probar superioridad, hay equilibrio. Ya el narcisista necesita justificar el aislamiento todo el tiempo. Transforma la ausencia en discurso. Evitar contacto se vuelve estrategia para no lidiar con frustraciones, rechazos o comparaciones. El problema es que el aislamiento no cura el vacío, solo lo amplifica cuando ya no hay más distracciones externas. En esta etapa, el sufrimiento ya es profundo. El narcisista pasa a vivir en una burbuja emocional, alimentando su propia narrativa mientras se desconecta de la realidad. La falta de vínculos reales comienza a pesar, pero no lo admite. Prefiere creer que está por encima de todos. La soledad se vuelve compañera constante, aunque negada. Para quien observa con atención, queda claro, no es desapego saludable, es retraimiento defensivo. El narcisismo intenta parecer invulnerable, pero cuanto más se aísla, más frágil se vuelve internamente. Si todo esto que estás escuchando tiene sentido para ti, es porque hay algo ahí dentro pidiendo claridad. Y es exactamente por eso que necesitas conocer el ebook que dejé indicado. Es un libro virtual, accedes al instante por el celular o por el correo. En él explico paso a paso cómo romper el ciclo de la manipulación narcisista con firmeza y conciencia. Y todavía tienes 2 materiales que profundizan todo esto. Uno sobre el lenguaje del narcisista y otro para reconstruir tu autoconfianza. El enlace está en el primer comentario fijado. Y si este contenido te está ayudando, sigue el canal para continuar este proceso conmigo. Señal 5. El control más frío y calculado. Cuando el narcisista percibe que las explosiones abiertas ya no funcionan, cambia de estrategia. El control deja de ser ruidoso y pasa a ser silencioso. Menos gritos, menos enfrentamientos directos, más manipulación sutil. El narcisismo aprende a operar en frío, calculando palabras, pausas y reacciones. Observa más de lo que habla, prueba límites y planta dudas con cuidado. Por fuera parece calmado, por dentro está en alerta constante. Esta frialdad no es madurez emocional, es desesperación disfrazada de control. En esta etapa, los juegos mentales se vuelven más sofisticados, pequeñas culpas son lanzadas, frases ambiguas surgen, silencios estratégicos ganan fuerza, confunde para dominar. Quien está del otro lado comienza a dudar de sí, a explicarse demasiado, a intentar arreglar algo que ni entiende bien. El narcisista reduce las explosiones porque percibe que el caos silencioso genera más poder. El narcisismo ya no necesita fuerza bruta, pasa a manipular lo emocional con precisión quirúrgica.
El estoicismo ayuda a ver este juego con claridad. Donde hay confusión constante, hay intención. Un ejemplo práctico es simple. Cuando dejas de justificarte, dejas de reaccionar impulsivamente y mantienes respuestas firmes y cortas, su control comienza a fallar. El narcisista depende del involucramiento emocional del otro para sostener la manipulación. Sin ese involucramiento, los intentos quedan evidentes. El silencio consciente y la coherencia interna desmontan el juego más rápido que cualquier confrontación. Esta señal revela un intento desesperado de mantener poder emocional. El narcisista siente que está perdiendo terreno y ajusta el método. La frialdad no viene de la fuerza, sino del miedo a perder influencia. Pasa a tratar las relaciones como tablero, no como vínculo. Para quien observa con atención queda claro, cuanto más calculado se vuelve, más inestable está por dentro. El narcisismo se refina cuando comienza a derrumbarse, pero el vacío continúa creciendo. Señal 6. La incapacidad de sentir placer real. Cuando el sufrimiento avanza, el narcisista comienza a percibir algo difícil de admitir. Nada satisface por mucho tiempo. Conquistas que antes inflaban el ego ahora parecen vacías. Relaciones nuevas emocionan por pocos días y después pierden la gracia. El narcisismo entra en modo automático, repitiendo comportamientos antiguos sin el mismo efecto emocional. Por fuera, todavía ostenta victorias. Por dentro, siente un aburrimiento constante, una ausencia de placer que no sabe explicar. No es tristeza abierta, es una sensación de tenía que ser más. Esta incapacidad aparece en el cotidiano de forma silenciosa. Cambia de proyectos, cambia de personas, busca estímulos más intensos, pero nada llena. El problema no está en el ambiente, está adentro. El narcisista confunde placer con excitación momentánea. Cuando la excitación pasa, sobra el vacío. El narcisismo prometió intensidad eterna, pero entrega solo picos cortos seguidos de caída. Es como vivir corriendo detrás de algo que nunca llega, incluso estando siempre ocupado. Bajo la óptica del estoicismo, esto revela una desconexión profunda con el presente. Quien depende de estímulos externos para sentir valor, nunca experimenta satisfacción duradera. Un ejemplo simple ayuda a entender. Incluso después de una victoria clara, ya piensa en la próxima validación. No hay pausa, no hay contentamiento. Para quien observa, queda evidente que el placer del narcisista no viene de la experiencia en sí, sino de la reacción que provoca en los demás. Sin audiencia, el placer desaparece rápido. Esta señal muestra que el narcisismo comienza a colapsar internamente. El piloto automático asume el control y la vida pierde color. Las relaciones quedan superficiales. Los objetivos pierden sentido y la rutina se vuelve repetición. El narcisista sigue funcionando, pero sin entusiasmo genuino. Para quien ve con claridad, es posible notar, cuando nada satisface, no es falta de conquistas, es exceso de vacío. El narcisismo cobra su precio de la forma más silenciosa posible. Señal 7. El resentimiento creciente. Cuando el sufrimiento del narcisista se acumula, el resentimiento comienza a dominar el escenario interno. Pasa a cargar una sensación constante de injusticia, como si la vida le hubiera quitado algo que era garantizado. Pequeñas frustraciones ganan peso exagerado y las comparaciones se vuelven frecuentes. El narcisismo no acepta bien la idea de haber sido superado, olvidado o simplemente dejado atrás. Lo que antes era autoconfianza se vuelve amargura. Por fuera, disimula con sarcasmo. Por dentro, crece la sensación de que el mundo le debe algo. Este resentimiento aparece en las palabras y actitudes. Quejas veladas, críticas al éxito ajeno, comentarios cargados de envidia comienzan a surgir. Pasa a reinterpretar historias para colocarse siempre como víctima. El narcisista siente que dio más de lo que recibió, incluso cuando los hechos no confirman esto.
El narcisismo crea esta narrativa para proteger el ego herido. Admitir responsabilidad sería encarar la propia caída, y eso es algo que evita a cualquier costo. Por la mirada del estoicismo, este estado revela total pérdida de soberanía emocional. Quien vive preso del resentimiento entrega el control de su propia paz. Un ejemplo simple ayuda a ver esto: cuando alguien sigue adelante sin provocar, sin atacar y sin mirar atrás, el resentimiento del narcisista aumenta. La tranquilidad del otro funciona como un recordatorio silencioso de que él quedó estancado. El narcisismo no soporta esta comparación muda, porque no ofrece espacio para ataque directo. En este punto, el mundo comienza a ser visto como enemigo. Nada es neutro, todo parece personal. El narcisista pasa a defenderse de amenazas que solo existen en su propia mente. Las relaciones quedan más tensas y la visión de la realidad se estrecha. Para quien observa con atención, queda claro: el resentimiento no nace de lo que fue hecho contra él, sino de lo que no logró ser. El narcisismo se endurece por fuera mientras se pudre por dentro. Señal 8. El colapso silencioso. En la etapa final del sufrimiento, el colapso del narcisista no viene en forma de explosión. No hay escándalo, gritos o escenas dramáticas. Lo que sucede es un vaciamiento lento y profundo. La energía desaparece, el entusiasmo se esfuma y la vida comienza a perder sentido. Continúa funcionando, cumpliendo rutinas, hablando con personas, pero todo sucede en automático. El narcisismo ya no entrega placer, control o validación suficiente. El silencio interno se instala, pesado, constante. Es como existir sin realmente estar presente. Este colapso se manifiesta en la falta de propósito. El narcisista despierta, hace lo que necesita ser hecho, pero siente que algo esencial se perdió. No es tristeza clara, es ausencia. Nada emociona, nada anima por mucho tiempo. Las mismas estrategias que antes funcionaban ya no producen efecto. El narcisismo prometió grandiosidad, pero el fin del camino revela una sensación de vida vacía. Evita hablar de esto porque no sabe explicarlo. Admitirlo sería reconocer que toda la construcción interna falló. Por la mirada del estoicismo, este es el resultado inevitable de una vida basada en control externo. Quien nunca construyó valor interno acaba sin sustento cuando los estímulos cesan. Un ejemplo simple ayuda a entender: incluso rodeado de personas, el narcisista se siente solo. Incluso alcanzando objetivos, siente que nada valió la pena. El problema no está en el mundo. Está en la estructura interna que siempre dependió de aplauso, poder y reacción emocional. En este punto, el colapso ya sucedió, aunque nadie lo perciba. Sigue caminando, hablando, trabajando, pero algo se rompió por dentro. Ya no hay rabia suficiente para atacar, ni energía para manipular. Queda el vacío. Para quien observa con claridad queda evidente: el narcisismo no implosiona en espectáculo, se disuelve en silencio, y cuando esto sucede, el sufrimiento es real, profundo y raramente admitido. Si este video puso cosas en su lugar ahí dentro, comenta aquí abajo. Ahora entiendo. Este es un marco silencioso, pero importante, porque la claridad lo cambia todo. Quien convivió con el narcisismo sabe cuánto desgasta por dentro. No es solo dolor visible, es confusión, culpa, agotamiento emocional y una sensación constante de estar siempre intentando explicarse. Entender las señales es liberador, pero existe una parte más profunda que todavía necesita ser cuidada. Y es exactamente por eso que necesitas leer el ebook que está indicado aquí. No como curiosidad, sino como continuación natural de este despertar. Fue creado para ayudarte a romper este ciclo con conciencia, firmeza y dirección clara. Junto con el contenido principal, recibes 2 materiales que se encajan de forma complementaria. Uno que te enseña a reconocer el lenguaje del narcisista en el día a día,
y otro enfocado en la reconstrucción de tu autoconfianza emocional, paso a paso. Todo llega directo a tu celular o a tu correo, de forma simple, como un libro virtual, sin burocracia. El enlace está en el primer comentario fijado justo debajo del video. Y si este contenido te ayudó, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí continúas aprendiendo, fortaleciéndote y siguiendo adelante con más claridad, sabiendo que no estás solo o sola en este proceso. Hasta el próximo video.